Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa La Paz en Foco. Este es un programa desde la Universidad Nacional destinado a reflexionar, comentar, propiciar un análisis de los temas concernientes a la construcción de paz en el país. Y adicionalmente, en este formato, este programa hace parte de un conjunto de iniciativas que tenemos con la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente para poder visibilizar el trabajo que está haciendo en este momento la JEP, para comentar algunos de los enormes retos que atraviesa la Jurisdicción Especial para la Paz y conocer un poco más cómo va el trabajo de los magistrados, las magistradas, los enfoques, los macrocasos que tienen a su cargo. El día de hoy tendremos un tema que espero que sea muy interesante para todos y todas y corresponde a los enfoques étnicos o étnico-raciales al interior de la JEP. La Comisión Étnica de la JEP es una instancia permanente que se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque étnico-racial en el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además, se encarga de garantizar la efectividad de la coordinación entre la JEP y las diferentes justicias étnicas, como la justicia indígena y la justicia propia de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Dentro de los 7 grandes casos que investiga la JEP, se pueden encontrar 3 casos territoriales en los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, que buscan impartir justicia y establecer la verdad plena sobre el conflicto armado que han padecido estas comunidades y sus territorios. El protocolo para el relacionamiento con estas comunidades, que recientemente presentó la JEP, es un esfuerzo por acortar la desigualdad y discriminación que han generado barreras de acceso judicial para las víctimas pertenecientes a estos pueblos, tanto individual como colectivamente. Para ello, nos acompaña, ha aceptado nuestra invitación, la magistrada Xiomara Balanta Moreno, a quien agradecemos su presencia y su disposición. Bienvenida, Xiomara. Xiomara, yo casi con todos los magistrados estoy diciendo lo mismo. Es otra de las magistradas que se le ha arrancado a la academia en Colombia, pero que se mantiene todavía como una académica. En el caso de Xiomara, con una brillante carrera en Cali, en la Academia Caleña, en la Universidad San Buenaventura. Xiomara tiene 2 maestrías, una de ellas en Derecho de la Universidad de Notre Dame y otra en Derechos Humanos y Democracia de la Universidad Vecina Simón Bolívar. Y acaba de terminar su doctorado muy recientemente en la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Pero fundamentalmente hemos invitado a Xiomara en su calidad de magistrada, magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, y además en su calidad de magistrada con una definida pertenencia étnica, en este caso con las comunidades afrodescendientes. Y podríamos empezar por ese tema, Xiomara. Cuéntanos un poco más sobre, la JEP es la de las altas cortes, es aquella que tiene explícitamente magistrados orgullosos de su pertenencia e identidad étnica y que le aportan desde ella a la construcción del país. Entonces, ¿cómo es esto un poco de los magistrados con pertenencia étnica en la JEP? Bueno, profesor, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que por primera vez en la historia del país se crea una alta corte, uno llamaríamos muy plural, ¿no? En ese sentido, es una alta corte que logró conformarse con magistrados y magistradas con pertenencia étnica, con pertenencia indígena, con pertenencia afrodescendiente, y es por eso que el 10% del total de los magistrados pertenecemos a algún grupo étnico. Y eso es importante porque además de pertenecer a un grupo étnico, es claro que venimos del territorio, es decir, muchos de los magistrados y las magistradas étnicas pues no venimos de la capital. Y eso también es importante a la hora de la implementación del enfoque étnico-racial en la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí tenemos diferentes magistrados que están en diferentes salas, en diferentes secciones,
y que hacen parte de la Comisión Étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual ahorita me encuentro coordinando. Si pudieras contarnos un poco más entonces acerca de esa comisión étnica, porque casi que fue de las primeras decisiones que se tomó colectivamente al interior de la JEP, crear varias comisiones, pero fundamentalmente esta comisión étnica, ¿cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus metas, su dinámica de trabajo? ¿A qué le apunta esta comisión étnica? Bueno, tiene razón, desde el día cero. Yo creo que desde el día cero que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz se tenía claro que debía implementarse el enfoque étnico-racial, pero no queríamos que esto fuera, como siempre se ha dicho, transversal, sino que queríamos una efectiva implementación del enfoque. Y por eso se crea la Comisión Étnica Racial de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está conformada por los magistrados y las magistradas técnicas que tenemos asiento permanente en la comisión, pero también tenemos 2 magistradas no étnicas que conforman la comisión. Ellas cambian, pues, están por un periodo de tiempo. Y también están personas de la Unidad de Investigación y Acusación, del Grupo de Análisis de Gestión de la Información, porque de la Secretaría Ejecutiva, esto entendiendo que la implementación del enfoque debe ser en todas los órganos de la jurisdicción. Básicamente tenemos varios objetivos. Yo quiero contarte un poquito como por qué llegamos a una comisión étnica, es decir, por qué estamos hablando de un enfoque étnico-racial en el trabajo de la JEP. Y lo primero es resaltar que el Acuerdo Final para la Paz estableció ese capítulo étnico en el cual estableció como principio transversal el enfoque étnico y cultural para la interpretación e implementación. ¿Y esto cómo lo hizo? Reconociendo primero que los pueblos indígenas, los pueblos negros, afrocolombianos, raizal y palenquero y el pueblo rum han sufrido condiciones históricas de exclusión, de discriminación, producto del colonialismo y la esclavización. También que fueron gravemente afectados por todos los actores del conflicto armado interno. Y también reconoció que esas comunidades étnicas han realizado enormes aportes a la construcción de la paz y a la construcción de país, ¿no? En ese sentido, el enfoque étnico en la Jurisdicción Especial para la Paz es una herramienta, como bien se dice, novedosa, pero también es fundamental para poder hacer visible lo que sufrió los pueblos étnicos en el conflicto armado y también cómo se puede visibilizar sus afectaciones. Y también es importante entender, pero sobre todo frente a un diálogo horizontal y no subordinado con las autoridades étnicas y reconocer también esos sistemas de justicia propios que aportan a la construcción de justicia transicional. Esto de alguna manera también se hace fortaleciendo todas esas prácticas propias en los pueblos indígenas, en el pueblo afrocolombiano, en los palenqueros, también en el pueblo raizal y en el pueblo rum. Esa fue tengo entendido, una de las primeras tareas también que cumplieron con éxito, no solamente la JEP, sino de alguna manera todo el sistema integral, y fue crear como estos protocolos de entendimiento, protocolos de coordinación con los grupos étnicos, y que se refleja no solamente como en digamos, como en un conjunto de intenciones, sino con cuestiones bien prácticas que tienen que ver directamente con la forma como se estructuran los casos, cómo se analizan, cómo las víctimas participan. ¿Nos podrías contar un poco más de estos protocolos de coordinación? Bueno, o sea, lo primero decir que cómo llegamos también a esos protocolos. Llegamos porque lo primero que nosotros también entendimos cuando llegamos a la jurisdicción es que había que hacer una consulta previa. Una consulta previa de los instrumentos, y bueno, eso también es la primera vez en la historia del país que una alta corte somete a consulta previa a su reglamento interno. Pero esto, ¿por qué se hizo? Porque dentro de nuestro reglamento interno había normas que impactaban directamente a los pueblos étnicos, lo que entendíamos que era necesario realizar esta consulta previa con todos los pueblos étnicos del país. En esta medida nosotros podíamos garantizar de los pueblos étnicos también en los procesos judiciales, en los extrajudiciales y entender un poco también su autonomía, su cosmovisión y también una oportunidad para que ellos y ellas conocieran el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también aquí lo novedoso es que nosotros esa consulta previa no la hicimos solos. Esa consulta previa nosotros la hicimos junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Este proceso de consulta previa fue muy enriquecedor, fue muy participativo, logramos llegar a todo el país y fue importante también porque fue una oportunidad, repito, para hacer pedagogía también sobre lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también para entender los pueblos étnicos que estaban esperando de la jurisdicción, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda. Y estando en esos procesos de consulta previa fue que nos dimos cuenta que luego de ese proceso de consulta había que hacer diferentes instrumentos que nos permitieran generar
un canal de comunicación, pero también unos relacionamientos adecuados dependiendo de cada grupo étnico. Y por eso fue que después nos dimos a la tarea de establecer diferentes documentos. Entonces, de ahí que establecimos, por ejemplo, unos documentos con los pueblos indígenas, otros documentos con los pueblos afrocolombianos y otros documentos con el pueblo rum. ¿Esto para qué? Repito, para poder ejercer un buen relacionamiento, pero también una coordinación adecuada con las diferentes formas de hacer justicia o con las diferentes autoridades étnicas en el territorio. Entonces, por ejemplo, eh, con el pueblo rum. En el pueblo rum tuvimos un diálogo muy fluido con la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones pues, indígenas, con las company, con los pueblos rum, con las organizaciones de mujeres indígenas. Y esto nos permitió entender también su cosmovisión y entender hacia dónde querían, hacia dónde estaban ellos visibilizados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, nosotros, de ahí que es importante entender, por ejemplo, los diferentes documentos. Quizás el documento más reciente que nosotros hicimos fue el protocolo de relacionamiento con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Pero actualmente, por ejemplo, estamos estructurando una ruta con las mujeres indígenas. Tenemos una ruta con las mujeres afrocolombianas. ¿Y eso para qué? Repito, para garantizar una participación efectiva en el marco de las diferentes instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero nosotros no solamente emitimos lineamientos y protocolos. Pues además del protocolo, por ejemplo, está el protocolo con la Jurisdicción Especial Indígena, que yo creo que fue el primero, que fue en 2019, que fue un protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural. También tenemos el lineamiento, los lineamientos adoptados con el pueblo gitano, reitero, y con el protocolo de relacionamiento con el pueblo afrocolombiano. También emitimos diferentes conceptos. ¿Qué hacen estos conceptos que emite la Comisión Étnica? Normalmente estos conceptos lo que hacen es ayudar a los diferentes salas y las diferentes secciones donde se están llevando diferentes casos que están relacionados con diferentes pueblos étnicos, pues los diferentes magistrados y magistradas pueden acudir directamente a la comisión étnica solicitándole un concepto que les pueda permitir a ellos poder entender un poco más cómo realizar los trámites jurisdiccionales que están llevando a cabo al interior de sus diferentes despachos. Entonces, hasta la fecha hemos emitido diferentes tipos de conceptos frente a diferentes pueblos étnicos, incluso más puntualmente frente a diferentes resguardos, incluso cabildos, sobre cómo debería ser el relacionamiento y la articulación con cada uno de ellos. Como sabemos, y más o menos por esta misma línea que nos estabas contando ahorita, de los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la cual de esos macrocasos hemos hablado en otros programas, tres de ellos son territoriales hasta el momento y en todos ellos hay involucradas poblaciones étnicas en tanto víctimas. Y también pues se ha dado el caso de que diversos de los actores armados, digamos que se desmovilizaron de las extintas FARC, pues también tenían o reconocían su pertenencia étnica, bien como miembros de comunidades afrocolombianas o como miembros de comunidades indígenas. En la práctica, entonces, en estos casos, digamos, con cierta presencia muy grande de comunidades étnicas, en la práctica, la JEP, ¿qué está haciendo? No solamente, digamos, decir a la comisión, sino qué puede esperar la ciudadanía en general, distinto a lo que han sido otras formas de juzgamiento, en este caso de macrocasos con poblaciones de carácter étnico. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad en una primera fase de priorización estableció un enfoque territorial. Y en esa medida, en ese enfoque territorial están los macrocasos que están establecidos en las diferentes zonas del país. ¿Por qué? Por las graves afectaciones que tuvo o el impacto también desproporcionado que tuvo el conflicto armado en estos territorios del país. En esa medida, estas zonas que fueron tan afectadas, lo que se esperaba era primero una construcción de verdad plena, una verdad detallada, exhaustiva, pero también una rendición como de cuentas y quizá lograr una verdadera reconciliación. En esta medida, ahí también se lograron identificar en estos territorios esas graves violaciones y esas infracciones al derecho internacional humanitario
y la alta presencia de pueblos étnicos en esos territorios, es decir, en esos macrocasos, lo que ha llevado a que los diferentes relatores y relatoras de estos macrocasos hayan tenido que establecerse líneas y rutas de relacionamiento con los diferentes pueblos que están en el territorio. ¿Por qué? Porque hay que hacer una verdadera articulación y coordinación interjurisdiccional e intercultural en cada uno de estos macrocasos. Y aquí también ha sido novedoso también encontrar, por ejemplo, cómo los pueblos étnicos han entendido que no solamente puede ser el pueblo como tal, sino el territorio también que se ha visto afectado como víctima. Es decir, y eso también lo ha entendido la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, que esa vulnerabilidad de las víctimas étnicas, tanto individuales y colectivas, afecta tanto su cosmovisión, sus prácticas, sus costumbres propias, todo esto que está ligado a lo que uno llama la madre tierra, y eso guarda una relación profunda con la identidad, con la existencia, con la cultura. De ahí la importancia de reconocer también el territorio y sus recursos naturales como tal. Entonces, en el marco de este relacionamiento con los pueblos étnicos, aquí se ha reconocido que ese territorio es un sujeto de derechos, que ha sido víctima del conflicto armado interno. Y se requieren también entonces ser reparado, pero también armonizado desde las perspectivas étnicas y culturales, lo cual no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Para la sala. Eh, de allí también que en estos momentos nos encontremos en fase de concentración con uno de los casos que se pretende abrir en esta nueva fase de priorización, que es el caso sobre afectaciones a los pueblos étnicos en Colombia. Este es un macrocaso que se pretende abrir ahorita y este macrocaso quiere dar cuenta de las afectaciones que han tenido los diferentes pueblos étnicos en el marco en relación con el conflicto armado colombiano. Ustedes saben que como un tribunal de justicia transicional, pues necesariamente hay que hacer una priorización y tampoco podemos investigar todas las afectaciones a los pueblos étnicos en Colombia. Sin embargo, hemos querido tener como unos territorios ilustrativos que ahorita nos encontramos en esa fase, repito, de concentración, analizándolo después de todas las audiencias que tuvimos unas audiencias étnicas donde tuvimos la oportunidad de compartir con los diferentes pueblos étnicos en Colombia, contarles un poco esta fase de concentración que tenemos de este macrocaso y escuchar esas observaciones. En principio, nosotros este planteamiento de este macrocaso de afectaciones a pueblos étnicos estaba dividido en tres subcasos. Un subcaso de Sierra Nevada que pretendía investigar las afectaciones a los pueblos étnicos en Sierra Nevada de Santa Marta, pero también está la Amazonía y la Orinoquía, y en este caso Buenaventura y Dagua, que seguramente estamos ampliándonos un poquito al Pacífico Medio, donde está López de Nica y Timbiquí y Guapi, y mirar cómo han sido las afectaciones a los pueblos étnicos en ese territorio. Esto de acuerdo a la información disponible, de acuerdo a los múltiples informes que logramos recibir por parte de los diferentes pueblos étnicos en Colombia. De allí que todos estos aprendizajes que se han tenido en los diferentes macrocasos que ya están abiertos, seguramente nos van a servir como un insumo fundamental en este nuevo macrocaso, sobre cómo debe ser también esa relación interjurisdiccional, pero desde una mirada muy horizontal para poder entender y también fortalecer la justicia propia. Hablemos un poco sobre estas expectativas, porque lo que se sabe también es que digamos, los pueblos étnicos se han movilizado mucho en relación con el sistema integral en general y con la JEP en particular. Tienen enormes expectativas, han presentado informes, están muy pendientes. Además, teniendo en cuenta el desarrollo dispar precisamente del capítulo étnico, donde quizás las instituciones que con más cuidado están desarrollando ese capítulo étnico son las del sistema integral, pues entonces, si se quiere, hay enormes expectativas sobre los resultados que se puedan ofrecer. Em, pero al mismo tiempo sus territorios siguen en medio de la guerra, pues desplazamientos, conflicto por intermedio de otros actores. Entonces, ¿cómo piensa la JEP? ¿Cómo restablecer y de alguna manera mejorar a partir de este enfoque diferencial lo que ha sido la situación de los pueblos étnicos y especialmente esta violación sistemática a sus derechos, grave violación sistemática a sus derechos humanos? Aquí lo que primero que hay que decir es que la situación que están viviendo los pueblos étnicos, y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en las audiencias que tuvimos, las audiencias étnicas que tuvimos en territorio,
Y creo que pues, todo el país sabe que se está viviendo una situación grave en muchos de estos territorios de que habitan los pueblos étnicos. Sin embargo, yo creo que los pueblos étnicos, como tal vez como bien lo decías, han sido muy valientes a la hora de acudir al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para contar la verdad de lo que pasó, para acercarse a la Jurisdicción Especial para la Paz y esto tratando de visibilizar las condiciones históricas de exclusión, de discriminación que han sufrido, el impacto que ha tenido el conflicto armado, que se ha acentuado en los diferentes territorios y lo que ha hecho es generar una marginalización hacia los mismos y un debilitamiento y quizás eliminación de muchas de las barreras culturales y de la cosmovisión que estos y ellas han tenido. Entonces yo creo que desde la Jurisdicción Especial para la Paz somos conscientes del riesgo que están sufriendo actualmente. Estamos tratando de tomar todas las medidas para que ellos y ellas puedan participar de una manera efectiva, pero también garantizando todas las condiciones para que ellos puedan participar. Y ahí también me refiero, por ejemplo, en el tema lingüístico, ¿no? Colocando también los traductores y las traductoras que puedan colaborar para que estos pueblos, sobre todo los diferentes pueblos indígenas, puedan acercarse a la Jurisdicción Especial para la Paz y tener una participación efectiva. También estamos brindando seguridad jurídica en la medida que tenemos enlaces étnicos, además de tener enlaces territoriales, tenemos enlaces étnicos en los diferentes territorios y obviamente con la unidad de investigación y acusación garantizando en materia de seguridad, también de los diferentes espacios han otorgado diferentes medidas cautelares que permitan garantizar una seguridad a los pueblos para que puedan acercarse a los diferentes trámites legales y extrajudiciales que tiene la jurisdicción. Pero sobre todo aquí hay que hacer un llamado a a la institucionalidad, porque en Zona Especial para la Paz pues no tenemos tampoco la capacidad de brindar todo esa institucionalidad que quizás de la mano de las otras instituciones del Estado podemos garantizarla. Y por eso es muy importante para nosotros trabajar de manera articulada y coordinada con las otras instituciones estatales para que estos pueblos puedan acercarse a la jurisdicción y podamos construir de la mano de los pueblos justicia, verdad, reparación, pero sobre todo garantizar la no repetición. Retomemos un poco esta última idea eh, de hacia dónde apunta y cuál es la necesidad, pues, como de entender esta colaboración, porque finalmente, pues, la JEP va a terminar este trabajo fundamentalmente, pues, haciendo el análisis de los delitos que se cometieron frente a las poblaciones étnicas, de tratar de establecer cuáles fueron los culpables, cuáles fueron los patrones digamos, a los cuales acudieron estos victimarios. Eh, y entonces, pues otras acciones le corresponderán al Estado. En esto que le corresponde a la JEP, nosotros dedicamos un trabajo al tema de las sanciones propias. Y es claro que las sanciones propias, pues, no son iguales a las sanciones que digamos, que podríamos llamar normalmente como de derecho propio o de los sistemas, digamos, de tramitación de conflictos de esas mismas comunidades. ¿Qué se han imaginado ustedes en la JEP que puedan ser sanciones propias, pero que apliquen muy específicamente a la reparación con carácter étnico? Bueno, yo creo que eso ha sido uno de los grandes retos también como jurisdicción. Yo creo que de los diferentes pueblos étnicos en Colombia hay mucho que aprender. Ellos nos han enseñado mucho cómo hacer esos procesos de armonización, de sanación, y eso es importante. Yo creo que en toda esta aplicación de esas sanciones, dentro de también todo el proceso que hemos tenido de diálogo con los diferentes pueblos étnicos, han salido muchos insumos. Yo creo que esos insumos se van a utilizar por parte de las diferentes secciones a la hora de establecer estas sanciones que le permitan a los pueblos étnicos participar también en ese momento. Y yo cuento un poco que a mí, nosotros nos ha pasado, por ejemplo, a la hora de imponer regímenes de condicionalidad desde la sala de amnistía o indulto, hemos podido ejercer un diálogo interjurisdiccional e intercultural con los diferentes, por ejemplo, pueblos indígenas. Y de allí hemos tratado de configurar unos regímenes de condicionalidad de cara a los diferentes pueblos, a los pueblos indígenas, por ejemplo. En esta medida ellos nos dan herramientas que permitan que esto se pueda llevar a cabo. Yo creo que con las sanciones va a pasar lo mismo, es decir, hay que escuchar a los diferentes pueblos étnicos y seguramente esto va a poder ejercer unas sanciones en la medida que los pueblos se sientan restaurados, reparados de manera individual y colectiva. Xiomara, creo que ha sido
no solamente amable, sino que nos has dado un panorama muy completo de la trayectoria de trabajo de la JEP en materia étnica, los retos que le esperan, pero sobre todo, y eso es lo que quisiera resaltar y con eso finalizar el espíritu de este programa, lo que ha significado ese trabajo conjunto con las poblaciones étnicas, lo que podemos aprender de ello y la necesidad de tener una mirada horizontal y no jerárquica, una mirada que reconozca la visión del otro, que reconozca sus territorios y que reconozca sus, digamos, demandas específicas y también sus proyectos de vida para una Colombia también en paz, que finalmente es lo que todos deseamos y por lo que todos estamos trabajando a través de las diferentes instituciones. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, que espero que les sirva a todos los que nos están escuchando, los que nos están oyendo, para entender un poco la necesidad que tenemos de ir integrando estas visiones, estas perspectivas de diferencia étnica en todos los tipos de trabajo que hagamos en el país. Muy buenas tardes, buenos días Muchas gracias. y a todos y todas muy amables por habernos seguido.